Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alonso Daniel Grimaldo Espinosa. Mi nombre es Osvaldo Peña Pacheco. Somos de la Ingeniería en Mecatrónica y le vamos a exponer nuestra práctica sobre los convertidores analógico a digital y de digital a analógico. Primero hay que ver cómo funcionan esas señales. La señal analógica es una señal que se puede cuantificar con todos los valores analógicos: tiempo, velocidad, aceleración, luz, sonido, y esta señal toma una forma helicoidal en donde vemos una curva. Nuestra señal digital es una señal que tiene un comportamiento discreto, donde solamente depende de si está encendido o está apagado. Esta señal normalmente se ve como una señal cuadrada. Bueno, mi compañero les va a explicar cuál es el funcionamiento del ADC y procederemos después a explicar sobre la práctica que se realizó. Bueno, como les explicó mi compañero, yo les voy a explicar qué es el ADC. Esto es un dispositivo que realiza la señal continua a una señal discreta. Es decir, que permite digitalizar la señal de forma que los elementos electrónicos puedan interpretar las señales recibidas de nuestros sensores. Está formada por un conjunto de circuitos comparadores con distintos niveles de tensión de referencia. Se dice que al aplicar dicho valor a nuestra tensión de entrada, todos aquellos compradores cuya tensión de referencia sea menor que la entrada que se activan, la salida generada por dichos compradores se conecta a una lógica que codifica la salida de los compradores a un valor, en este caso es en formato binario. Exactamente. ¿Qué quiere decir? A lo mejor, dependiendo de nuestro tipo de tensión de entrada, vamos a tener un comportamiento de nuestro formato binario, de nuestra señal digital, diferente, dependiendo siempre de nuestro valor de tensión de entrada, nuestro voltaje de entrada. Para esta práctica usamos distintos componentes. No fue muy difícil. Usamos condensadores, usamos un LM555 donde programamos un reloj de 60 Hz en donde vamos a dar nuestra señal de entrada, nuestra tensión de entrada y un potenciómetro. El valor podría ser igual cualquiera, simplemente que sea un generador de variador de voltaje en este caso. Eh, nuestro ADC se compone de 8 bits, entonces usamos unos 8 LEDs para ver el comportamiento de nuestra señal binaria, nuestra señal de salida, y vamos a pasar a ver físicamente cómo está el circuito. Vamos a mostrar cómo funciona cada uno. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito armado. Nuestro reporte verá específicamente el diagrama de nuestro circuito. Sí tuvo una complicación porque le aplicamos una tensión de 60 Hz de manera de que ésta no se cortara al momento de tener nuestra señal binaria, nuestra señal digital. Entonces aquí, ¿qué pasa? Nosotros variamos nuestra señal, nuestra tensión de entrada, nuestros 50, usamos un pot de 50. Entonces aquí vemos el comportamiento donde vemos que jugamos con nuestra señal digital con ceros y unos, hasta llegar a nuestro valor máximo de nuestra resistencia, de nuestra tensión de entrada. Obtenemos que todos los LEDs están completamente encendidos. Físicamente no se puede percibir muy bien. Tenemos aquí los 8 LEDs encendidos. Cuando llegamos a nuestro mínimo valor de resistencia de tensión de entrada, todos están completamente apagados. Poco a poco van haciendo un cambio de nuestra conversión de nuestra señal analógica a nuestra señal digital. Como ya lo habíamos mencionado, depende mucho de nuestra tensión de entrada para que realice nuestro cambio de nuestra conversión de señal analógica a nuestra señal digital. Como ya lo mencionamos, nuestro reloj de 60 Hz hace que esto sea continuo, que no pare. Bueno, ahora vamos a explicar sobre el funcionamiento de nuestra señal digital a analógica.
Bueno, el funcionamiento de nuestro convertidor digital a analógico lo que hace es recibe nuestra señal digital ceros y unos y la convierte en una señal análoga. Esto podría decirse, podría salir como un voltaje. O sea, a lo mejor podríamos convertirlo en voltaje, podríamos representarlo o verlo representado a lo mejor en un osciloscopio, en una bocina, para ver el comportamiento de cuando nuestra señal digital entra, qué valor de señal analógica tenemos. Nuestra práctica la realizamos con un convertidor analógico de red R2R. Los convertidores digital analógico o de escalera normalmente se usan para generar la señal analógica. A partir de los datos digitales, como ya lo había mencionado, se representan en las entradas. Cuando nosotros damos un valor 1, vamos a tener una señal analógica a partir de ese valor que le hayamos otorgado. Nuestra red R2R se compone de resistencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, a diferencia del DAC normal, eh, el R2R solamente necesita valores de las resistencias. ¿Para qué? Para que esto genere nuestra señal analógica. Bueno, yo les voy a decir más o menos los componentes que ocupamos en nuestro lab. Es un Jimmy Switch, nuestro amplificador de pulsos, en este caso ocupamos un TL081 y las resistencias que va a permitir ver cómo se comporta dicha práctica. En realidad no es un circuito muy complicado. Pasar de una señal digital a analógica es más sencillo que al revés de analógico a digital. En este caso, vamos a verlo aquí. Este es nuestro circuito. Aquí tenemos nuestro deep switch que va a provocar que nuestra salida de nuestra señal de nuestro amplificador de pulsos se vea reflejado. ¿Por qué usamos un amplificador de pulsos? El amplificador de pulsos va a hacer que esta señal sea continua y no tenga podría decirse un desfase o un corte de señal. Vamos a proceder a encenderlo y ver su salida de señal analógica por medio de un multímetro en nuestro arreglo R12. Bueno, este es nuestro circuito armado. Aquí vamos a pasar a encender podría decirse que nuestra primer señal digital y nos va a generar nuestra señal análoga. Obviamente desde un principio está en cero. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ninguna señal digital. Depende de un 1 para que nuestro convertidor, nuestro arreglo R2R, genere nuestra señal analógica. Eso es nuestro primer pin. Entonces ahí nosotros procedemos a apagar el primero, encendemos el segundo. Cambia nuestra señal analógica porque se cambia dependiendo del orden de nuestro diagrama de escalera, nuestro arreglo R2R. Procedemos a encender el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y por último, el octavo. ¿Por qué llega a valores tan reducidos? Eso depende mucho de las resistencias que estemos ocupando en nuestro convertidor digital a analógico. Normalmente si tendríamos un valor más resaltado, estamos ocupando una fuente de 5 volts. En este caso, nuestras resistencias van disminuyendo evidentemente nuestra salida de señal analógica, pero si usáramos otro tipo de resistencias, podríamos alcanzar un valor más cercano a nuestros 5 volts. Bueno, podemos concluir de esta práctica eh, que vimos un comportamiento de nuestra señal analógica digital. Sí la vimos compuesta por nuestros potenciómetros, pero no simplemente puede ser con un potenciómetro, podríamos tenerlo fijo y para tener nuestros valores digitales también posiblemente fijos. Simplemente aquí lo usamos para variar
y ver el comportamiento de una señal variable para que variara nuestra señal, para que veamos cómo juegan los ceros y unos en nuestra salida de nuestra señal digital. Eso pasa con nuestro convertidor analógico a digital. Y de la digital a analógico, lo que vemos aquí, como podemos concluir, es que depende de nuestros ceros y unos. Depende de cuando nosotros le damos 1, genera nuestro voltaje. Eso pasa cuando a lo mejor nosotros usamos uno de 8 bits, podrían ser incluso hasta de 32. Si usamos nuestros 32 bits, a lo mejor nuestro bits menos significativo tendría a lo mejor tendría una señal analógica muy baja, como aquí lo vemos, cada vez iba siendo más bajo o más alto. Entonces ahí es donde podemos concluir el funcionamiento de estos dos. Vamos a armar, ver el comportamiento, cómo funcionan estos dos juntos y pues eso por nuestra parte de estos dos sería